son tres momentos matemáticos. El primer momento matemático es el correspondiente al peso molecular promedio en número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar las moléculas. ¿Cuántas moléculas tienen este peso molecular? ¿Cuántas moléculas tienen este peso molecular? Y así sucesivamente. Y luego vamos a hacer la sumatoria, ¿verdad? ¿Cuántas moléculas en total entre los diferentes pesos moleculares? Y hacemos la división y obtenemos el peso molecular promedio. Un ejemplo, bueno, la fórmula sería que el peso molecular promedio en número es igual a la sumatoria de multiplicar el peso molecular de las cadenas poliméricas, ¿verdad? Por el número de cadenas. Vamos a decirlo así, tenemos nosotros un determinado número de personas y entonces vamos a contar cuántas personas miden 1,50 y la sumamos, ¿verdad? Y lo multiplicamos. ¿Cuántas personas miden 1,60? ¿Cuántas personas miden 1,70? Y al final, si tenemos un grupo de 20, lo dividimos entre el número de las personas, que en este caso serían 20, ¿sí? De esa manera obtenemos nuestro promedio. Aquí está expresado como que el peso molecular en número es igual a la sumatoria de las moléculas que pesan un determinado peso molecular por el número de moléculas entre el número total de las moléculas. Para poder que se entienda un poquito más, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos una sola molécula, ¿verdad? Que pesa 1 por 10 a la 5 gramos por mol. Otra sola molécula que pesa 2 por 10 a la 5. Y otra, ¿verdad? Que pesa 3 por 10 a la 5 gramos por mol. Son tres moléculas. De esas tres moléculas nosotros queremos sacar el grado el peso molecular promedio en número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la sumatoria de las moléculas, porque es el dato que nos piden en la parte de abajo, ¿verdad? Y sabemos que estamos trabajando con únicamente tres moléculas. Es como si estuviéramos trabajando con una persona que mida 1,60, una que mida 1,70 y una que mida 1,80, ¿sí? Y entonces aquí tenemos sus estaturas, que en este caso son pesos moleculares. Hacemos la multiplicación del número de personas por el peso molecular. 1 por 1.10, 1 por 10 a la 5, pues me da 1 por 10 a la 5, y así. 1 por 2 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5, y 1 por 3, 3 por 10 a la 5, ahora me da 3 por 10 a la 5. De tal manera que en esta columna de aquí estoy obteniendo el resultado de la multiplicación del peso molecular por el número de moléculas. Una vez que ya obtuve estos resultados, en realidad lo que me interesa es la sumatoria. Y hago la sumatoria, ¿verdad? De todos los pesos moleculares por todas las moléculas, y si sumo 1 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5 y 3 por 10 a la 5, me da 6 por 10 a la 5. Si los aplico yo en la fórmula, este 6 por 10 a la 5, ¿verdad? Es este término de aquí, lo pongo en la parte de aquí. Esta sumatoria del número de moléculas es 3, ¿verdad? Es esta parte de aquí y la pongo en la parte de abajo. Y entonces, ¿verdad? El resultado va a ser dividir 6 por 10 a la 5 entre 3. Y el resultado es 2 por 10 a la 5. A simple vista, ¿verdad? Pues si yo lo veo, ¿verdad? Si una molécula mide 1 por 10 a la 5 y la otra 2 y la otra 3, ¿cuál va a ser el promedio? Pues el medio, ¿verdad? La que tiene 2 por 10 a la 5. Es como si digo, una persona mide 1,60, la otra mide 1,70 y la otra mide 1,80, ¿cuál es el promedio? 1,70, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está el promedio. Tengo que cerciorarme que mi resultado esté dentro de lo que aquí me está marcando, ¿verdad? No pude haber obtenido un 4 por 10 a la 5 o un 0.5 por 10 a la 5, porque ya quedan fuera del rango de lo que estoy trabajando. ¿Sí está claro hasta ahorita? Bueno, espero que sí. Este tipo de cálculo de promedio matemático, ¿verdad? Se utiliza para calcular aquellas propiedades que dependen del número de partículas. Como por ejemplo, ¿verdad? Las propiedades termodinámicas o las propiedades coligativas. Acuérdense, por ejemplo, cuando calculamos la energía que desprende una combustión, cuando queremos saber, ¿verdad?, cuánto es la energía de formación de un compuesto, decimos, bueno, ¿cuántas moléculas están participando? Y entonces allí, ¿verdad?, tenemos que calcular n, tenemos alguna manera de calcular n, y de esa manera calculamos las propiedades termodinámicas. Las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son, por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, el punto ¿cuál es el que me falta? De congelación, bueno, ebulle. Cuando son las transformaciones de los estados de agregación, ¿verdad? Tenemos el estado sólido, que pasa al estado líquido y lo que pasa al estado gaseoso. Entonces, todas esas temperaturas son propiedades coligativas. Pero, ¿verdad? Cuando las tenemos en solución, cuando mezclamos dos o más compuestos, ahí es cuando hacemos estos cálculos. Y ahí necesitamos conocer el número de moléculas, porque las fórmulas matemáticas, ¿verdad?, nos piden el número de moléculas. Ahora bien, los valores del peso molecular promedio número dependen son independientes, perdón, del tamaño de las moléculas. Quiere decir, ¿verdad?, que puede haber moléculas muy grandes y de ese factor no dependen. Dependen más que todo de las moléculas más pequeñas, de cuántas moléculas pequeñas tengamos. Y entonces, ¿verdad?, este valor tiende a ser un poquito más pequeño, o esta media molecular, ¿verdad?, este promedio matemático tiende siempre a ser un poquito más pequeño. ¿Cómo podemos determinar las longitudes de las cadenas, o más bien el número de cadenas que tienen diferentes pesos moleculares? Se hacen por técnicas de análisis, de técnicas experimentales, ¿sí? Principalmente se hace por endoscopía, filoscopía, osmometría y determinar cuántos grupos terminales hay. Estos tipos de análisis se rigen por la ley de Rhodes. Si ustedes se acuerdan, ya en algún momento en algunas de sus clases escucharon acerca de la ley de Rhodes. Debieron haberlo visto en cinética, si mal no recuerdo, y también lo ven con el ingeniero Valls acerca de la ley de Rhodes, ¿sí? Entonces, este es el primer momento matemático, por eso molecular promedio número. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? No, mayor. Entonces pasamos al segundo momento matemático, ¿sí? El segundo momento matemático es cuadrático, ¿verdad? Y se denomina peso molecular promedio en peso, ¿sí? Este peso molecular promedio en peso, la forma de calcularlo es tener la sumatoria del cuadrado del peso molecular de las moléculas, ¿verdad?, por el número de moléculas. Aquí sería ahora, ¿verdad? Tengo una persona que mide 1,60, MI sería una sola persona, MI sería 1,60, pero ahora ese MI, que es 1,60, lo tengo que elevar al cuadrado.
¿sí? Y luego ese resultado lo divido, ¿verdad?, entre el número de personas que miden, ¿verdad?, de unos 60. Bueno, el número total de personas por su peso molecular. En este caso sería una persona, ¿verdad?, de unos 60, en el ejemplo que estamos dando, unos 70 y uno 80. Entonces yo hago las multiplicaciones y luego lo sumo y ese sería el que estaría en la parte de abajo, ¿sí? En el ejemplo, como lo estamos tratando anteriormente, dijimos que teníamos una molécula con un peso molecular de 1 por 10 a la 5 gramos por mol, otra de 2 por 10 a la 5 y otra de 3 por 10 a la 5. La sumatoria, ¿verdad? O primero tengo que calcular el número de moléculas por el peso molecular. Entonces me explico. El número de moléculas por el peso molecular me da este. El número de moléculas por el peso molecular me da este y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, pero a mí lo que me interesa es la sumatoria de estos números. Y la sumatoria de estos números, que sería 1 más 2 más 3, 6 por 10 a la 5. Pero luego también, ¿verdad?, me dice que calcule, pero ahora con el cuadrado del peso molecular. Entonces, el cuadrado de 1 por 10 a la 5 me da 1 por 10 a la 6. Multiplicado por el número de moléculas, que es 1, me da 1 por 10 a la 10. Así también, el cuadrado de 2 por 10 a la 5 es 4 por 10 a la 10. Multiplicado por 1, 4 por 10 a la 10. El cuadrado de 3 por 10 a la 5 es 9 por 10 a la 10, ¿verdad? Y entonces me daría multiplicado por 1, 9 por 10 a la 10. Lo que hago es hacer la sumatoria, lo que me interesa es la sumatoria. La sumatoria de 1, 4 y 9 por 10 a la 10, pues me da 14 por 10 a la 10. Este es lo que voy a poner en la parte de arriba, ¿verdad? En esta parte de aquí, como 14 por 10 a la 10, y en la parte de abajo me piden este resultado, que es 6 por 10 a la 5, y me da como resultado 2.33. Si ustedes se acuerdan, en el caso anterior me daba exactamente 2 por 10 a la 5. Aquí me da un poquito más. ¿Por qué? Porque esta media matemática es más sensible al número de moléculas pesadas. O sea, es más sensible a las personas altas, ¿verdad?, que tenemos acá. Entonces teníamos uno de 1,60, uno de 1,70 y uno de 1,80. Entonces este tipo de media matemática es más sensible a la persona, ¿verdad? O toma más en consideración la persona que tiene más estatura. O en este caso, ¿verdad?, las moléculas que son más pesadas. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esta media matemática? Para el cálculo de propiedades de masa asociadas a grandes deformaciones, como por ejemplo la viscosidad y la tenacidad. Cuando experimentalmente o matemáticamente, ¿verdad?, se calcula la viscosidad o la tenacidad de alguna sustancia, ¿verdad?, entonces se utiliza esta media matemática y no se utiliza, ¿verdad?, la otra media matemática ni algunas otras medias matemáticas. Estas son las que se utilizan. ¿Cómo podemos determinar cuántas moléculas hay de diferentes pesos moleculares? Pues principalmente por métodos de dispersión de luz y de ultracentrifugación. La ultracentrifugación, ¿verdad?, pues es ponerlas a altas revoluciones, ¿verdad?, para que se separen las moléculas más grandes de las más pequeñas. Y la dispersión de luz, yo creo que sí lo han visto ya, ¿verdad?, en las técnicas de análisis, se pone una solución diluida y luego se pone un agita, se pone en un frasquito y se le hace pasar una luz, y cada vez que va a pasar una molécula no va a permitir el paso de la luz, se mide cuánto tiempo no pasa la luz y de esa manera, ¿verdad?, podemos saber la longitud de la molécula. Así como si dijéramos, vamos a poner un ducto, ¿verdad? Y entonces vamos a pasar ahí la persona que mide 1,60. Entonces, cuando va pasando la persona que mide 1,60, ¿verdad?, si nosotros queremos que pase la luz, pues esa luz no va a pasar hasta que la persona que pase completamente. Con el tiempo en el que no está pasando la luz, ¿verdad?, pues con eso sabemos la estatura de la persona, ¿de acuerdo? Obviamente, pues va a bajar a cierta velocidad. Entonces, este es el segundo momento matemático. ¿Tienen alguna duda de este segundo momento matemático? Son los más utilizados. El peso molecular promedio en número y el peso molecular promedio en peso son los más utilizados. Sin embargo, ahora pues no son las únicas medidas matemáticas. Hay otras medidas matemáticas. La media matemática Z. Esta sí ya no se denomina peso en número, sino que se denomina Z. La fórmula para determinar el peso molecular promedio en Z, ¿verdad?, sería ahora el cubo del peso molecular por el cuadrado del número de moléculas. Y cuando haga esta multiplicación, ¿verdad?, es la sumatoria de todas las especies que yo tengan ahí. Y en la parte de abajo, ¿verdad?, tengo el cuadrado por sencillo. Si ustedes se fijaron, ¿verdad?, en esta parte va aumentando aquí. Primero era MI por MI, sencillo, ¿verdad?, entre NI. Y luego era MI cuadrada por MI entre MI por MI. Ahora es MI cúbica por MI cuadrada entre MI cuadrada por MI. Si se fijan, va aumentando en un grado, ¿verdad?, los términos que tenemos ahí. Siguiendo con el mismo ejemplo que hasta ahora hemos trabajado, pero tenemos una molécula de un peso molecular de 1 por 10 a la 5, otra de 2 por 10 a la 5 y otra de 3 por 10 a la 5. Tenemos que hacer la multiplicación de este peso molecular, pero al cuadrado por 1, que era lo que ya hicimos en el anterior, ¿verdad? Lo hicimos y el resultado de la sumatoria nos dio 14 por 10 a la 10. Ahora, en este nuevo cálculo, ¿verdad?, tenemos que considerar este al cubo y este al cuadrado. Entonces sería 1 por 10 a la 5 al cubo me va a dar 1 por 10 a la 15. Y multiplicado por 1 me da 1 por 10 a la 15. Sería 2 por 10 a la 5 multiplicado al cubo, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿verdad? Y el exponente quedaría 15, 8 por 10 a la 15, y multiplicado por 1 me da 8 por 10 a la 15. Y de igual manera, 3 al cubo, 27 por 10 a la 15, multiplicado por 1 me da 27 por 10 a la 15. Hago la sumatoria de este término y la sumatoria me da 36 por 10 a la 15. Sustituyo mis valores que ya obtuve. En la parte de arriba, ¿verdad?, me quedaría 36 por 10 a la 15, y en la parte de abajo me quedaría 14 por 10 a la 10, y el resultado me da 2.57 por 10 a la 5. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, es mayor que el 2.23 que habíamos obtenido en el peso molecular promedio en peso, y también es obviamente mayor que el peso molecular promedio en número. ¿Por qué? Porque también esta media matemática, ¿verdad?, es más sensible a las cadenas más pesadas. Esta media matemática se utiliza para cálculos en donde tenga que ver la elasticidad de nuestros materiales, pero en estado fundido, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero calcular cuál es esa propiedad elástica de un material, por ejemplo, de un acero, de un vidrio, de un polímero, ¿verdad?, pero cuando lo tengo en estado fundido, pues la media matemática que tengo que utilizar es esta, en donde me pidan el peso molecular, ¿verdad? El peso molecular promedio, ¿verdad?, que yo tengo que utilizar es este de aquí.
¿Cómo se obtienen? Por ultracentrifugación. Básicamente, ¿verdad? Es la forma más sencilla de saber cuántas moléculas hay de pesos moleculares diferentes. ¿Sí? Ahora bien, como les comentaba, no son las únicas medidas matemáticas, hay muchas más. Sin embargo, pues son las que nosotros estudiamos porque hasta, al final de cuentas, hasta este momento, son las que nos interesan. Adicionalmente, ¿verdad? Hay una media, hay un promedio en peso debido a que medimos la viscosidad de nuestros materiales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con algún viscosímetro con el que se pueda contar, se hacen diluciones. Por ejemplo, yo tomo una muestra de un polímero y luego hago diferentes diluciones. Y, por ejemplo, pongo un mol en un litro. Y luego saco de esa misma muestra, ¿verdad? Saco una dilución que sea medio mol por litro y otra que sea 0.25 mol por litro y otra que sea 0.5 mol por litro, por decir algo, ¿verdad? Y con esas diferentes soluciones hago pruebas en los viscosímetros y veo, ¿verdad?, cómo se comporta esa viscosidad. De esa manera existe también una fórmula matemática para relacionar la viscosidad con el peso molecular. No la vamos a ver en este momento ni en este curso, pero es una forma, ¿verdad? A lo mejor lo deben ver en caracterización o en alguna de esas materias, pero es una forma de determinar. Entonces, básicamente, ¿verdad? Podemos conocer 4 momentos matemáticos, que si los acomodamos nosotros, ¿se acuerdan que ya hicieron? Por eso era la importancia de que hicieran ustedes la gráfica. ¿Se acuerdan que les quedó pues una gráfica de este estilo? Y que ustedes vieron, ¿verdad? Que el peso molecular promedio en número quedaba más hacia las moléculas pequeñas y el peso molecular promedio en peso quedaba más hacia las moléculas pesadas, ¿sí? Bueno, entonces generalmente, a menos que sea un sistema donde prácticamente todas las moléculas tienen el mismo peso molecular, entonces a menos que sea así, ¿verdad? Nuestro sistema nos va a quedar así. El peso molecular promedio en número queda más hacia el lado de las moléculas más pequeñas y luego, ¿verdad? El peso molecular promedio viscoso y luego más hacia la derecha, más hacia las moléculas pesadas, el peso molecular promedio en peso y el peso molecular promedio Z, y así, ¿verdad? Podríamos tener el Z más 1, diferentes promedios matemáticos que aumentarían, ¿verdad? Aquí dijimos al cubo, aumentaría a la cuarta, aumentaría diferentes exponenciales, y estos los estaríamos ubicando más hacia la derecha. Nada más, ¿cuándo serían muy parecidos? ¿Verdad? Si mi gráfica fuera monodispersa, ¿verdad? Entonces todos los pesos moleculares serían muy parecidos, ¿sí? Casi todos estarían ubicados sobre el mismo valor, ¿de acuerdo? Porque hagan de cuenta, si lo vemos de esta otra manera, tomamos una muestra en donde las personas, unas miden 1,50, otras miden 1,52, otras miden 1,53 y otras miden 1,55, pues el promedio, ¿verdad? Los diferentes promedios matemáticos van a estar muy parecidos, ¿sí? Entonces ahí sé por qué, porque nuestra muestra, las estaturas no son diferentes. Es muy diferente, ¿verdad? Que yo digo, bueno, tengo una población en donde tengo estaturas que van desde... Antes nos dieron más tiempo. En donde tengo ¿cómo se llama? Una distribución de tamaños, ¿verdad? Más dispersa, donde considero gente que mide desde 1,50 hasta 2 metros con 10 y que tengo, ¿verdad? Que personas que cumplen con todas esas estaturas, pues entonces mi medio es mucho más disperso y entonces las diferentes medidas matemáticas se van a ver más separadas, ¿sí? Pero si todas las personas que yo tomo como muestra prácticamente tienen la misma estatura, ¿verdad? Entonces mi dispersión va a ser muy reducida y prácticamente todos los promedios de peso molecular van a tener el mismo valor, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Ya se despertaron? Maestra, la ecuación que vamos a ocupar es la última, la que es más exacta, supongo yo. Sí, generalmente nos va a dar una gráfica de este tipo, ¿verdad? Porque los termoplásticos son muy polidispersos, aun y cuando tenemos, ¿verdad?, la policondensación, que ustedes van a ver ahí en las ventajas que tiene, es que podemos obtener polímeros no muy dispersos, hablamos de polímeros monodispersos, ¿verdad? Pero aún así dijimos que tiende a ser el doble, ¿verdad? Si se acuerdan, dijimos que tiende a ser, cuando calculábamos la polidispersidad, decíamos que tendría a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de peso molecular promedio en peso es el doble del peso molecular promedio en peso. ¿Sí se acuerdan? Ya más o menos están comprendiendo por qué era un valor de 2 y por qué se acomodan así.